Bienvenidos a un episodio más de Kabbalah es Simple. Soy su host, Patricia Jurado, y vamos a hablar un poco sobre manifestación con una invitada que ustedes ya conocen, Carolina Topola, estudiante, amiga, periodista argentina que hoy se encuentra de visita en Perú. ¿Cómo vas, Carito? ¿Cómo anda todo? Hola Patri, muy contenta de estar acá. Hoy a la mañana pensaba mucho en vos porque estaba haciendo mi journal de la mañana y en la última clase de los días jueves vos decías que no alcanza solo con hacer el journal, que eso es el 1% de manifestar. Entonces yo decía, bueno, estoy poniendo mi granito de arena, después voy a tener que aprender con Patri cómo manifestar, pero un porcentaje mínimo por lo menos lo estoy haciendo con el journal. Sí, ¿de qué sirve el journaling o el journal, como lo estás diciendo tú? Sirve para aclarar las ideas, para como ir filtrando qué es lo que realmente deseo, ir como enfocando mi energía mental y mi energía física hacia en esa dirección, ¿no? De lo que yo estoy escribiendo. Pero si solamente pienso que voy a manifestar escribiendo, claramente me estoy perdiendo un montón de la energía que tengo que invertir para lograrlo. ¿Y cómo sería ese paso a seguir para poder ponerle foco a eso que deseo? O sea, el primer paso sería el journal, por ejemplo, para tener claridad sobre lo que quiero y después, ¿cómo sigue la ecuación? Sí, como le explicaba en la clase del jueves, precisamente, journaling o hacer tu escritura de lo que tú deseas desde ese primer paso. Y el siguiente paso es decir, preguntarte, ¿no? ¿Con qué recursos cuento para invertirlos? Recursos económicos, recursos de conocimiento, recursos de networking, recursos de reales, físicos, tangibles. ¿Con qué recursos cuento para que esto que quiero manifestar y que lo anoté en este journaling en verdad logre ejecutarse? Hay que hacer como una lista también de tus recursos propios y de gente, de personas que puedes conocer Ujú. para lograr manifestar. No es así nomás escribiendo. Sabes que justo ayer le abría los registros akáshicos a una mujer que me contaba, ella tiene 34 años, traigo este caso obviamente habiéndole pedido permiso, tiene 34 años y ella mantiene a los padres, pero su deseo del alma es poder viajar por el mundo, pero como tiene que mantener económicamente a los padres, la conexión con su deseo se le complica porque tiene que pensar en un montón de otros escenarios. Por ejemplo, si ella viajara para España, tendría que conseguir un trabajo que le permita seguir manteniendo económicamente a sus padres. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué se hace cuando el deseo es muy fuerte, pero hay muchas trabas hacia él? Porque no somos del todo libres. Bueno, en este caso en particular, la pregunta que cabe es ¿por qué estás siendo el padre de tus padres, ¿no? Como primera pregunta. Y sí, hay situaciones económicas que te obligan a hacerte responsable de tus padres. Pero yo creo que gran parte de la felicidad de un padre pasa por ver que sus hijos cumplan sus sueños. Yo te puedo asegurar que ese sentimiento de pesar que tienen los padres viendo a su hija sacrificar sus sueños, sacrificar su vida entera en pro de mantenerlos a ellos, no les está beneficiando en su salud ni en la longevidad que puedan tener. Esto no quiere decir que uno tenga que desentenderse de sus padres de ninguna manera. Yo misma ayudo a mis padres, pero sí tiene que decir que uno tiene que extender su ayuda hasta donde su deseo, su esencia no se vean afectados tan radicalmente. Mm, Mientras la escuchaba también pensaba que a veces los padres no son conscientes de los deseos de los hijos, como que si uno no los cuenta, a veces el otro no se entera. Además, exactamente, uno piensa, uno tiene la tendencia a pensar de que la gente que te ama, que te rodea, que te conoce, sabe qué es lo que realmente deseas y sabe cuáles son tus necesidades o cómo podrían ellos ayudarte a ti. Tú supones que ellos saben y que ellos entienden, pero en realidad ninguno de nuestros seres queridos está llamado a adivinar qué es lo que deseamos de ellos, de la vida misma y cómo poder ayudarnos. Somos nosotros quienes tenemos la responsabilidad de comunicar oportunamente, amorosamente, todos los deseos que nosotros tenemos y cómo ellos pueden ayudarnos a lograrlos. Mm, a mí me gustaría que hablemos de esa manifestación real, ¿no? Porque una cosa es hacer un tablero de visión un 29 de diciembre y jugar con unos amigos o con unas amigas y recortar ahí revistas y armarte un tablero de visión, y otra cosa es hacerse cargo realmente del deseo, porque yo lo que pensaba, ¿no? Es, uno conecta con el deseo y lo primero que viene es el miedo. No es que uno conecta con el deseo y está re livianito por la vida y vas en pos de tu deseo. Entonces hay que hacerse cargo de esos deseos y te quería preguntar, ¿cómo es eso de realmente manifestar, pero, digamos, conectado al 100%? No digo que sea menor un tablero de visión, pero a veces como que se minimiza con esa actividad. Es como el journaling, es algo que sirve, que es una herramienta más, pero realmente para conectar con el poder de tu deseo que logra manifestar,
tienes que alejarte del miedo. Miedo y deseo y capacidad de concretización son opuestos. De alguna manera, quienes estudiamos Cábala, no es que nos volvemos temerarios y dejamos la responsabilidad de lado y tomamos decisiones arbitrarias o Mm. ponen en riesgo nuestra vida, pero sí tenemos mucha conciencia de que el miedo es uno de los principales bloqueos en ese camino de manifestación de nuestros sueños. No quiere decir que podemos hacer todo en la vida tampoco. No quiere decir que somos súper poderosos, súper humanos, casi como dioses. Si bien tenemos una esencia divina, estamos en este plano terrenal y eso crea ciertas limitaciones y bloqueos. Pero el miedo es un obstáculo en muchas veces que el 90% es irreal. Pero si, por ejemplo, yo estoy manifestando y viene el miedo, Ujú, ¿qué hago con el miedo? ujú. Cuando el miedo te ataca en tu proceso de manifestación, lo que yo recomiendo hacer es pausar y revisar exactamente qué es lo que te produce miedo. O sea, encontrar cuál es la semilla del miedo. Y en muchas ocasiones, cuando tú haces esa pregunta y realmente te sumerges en profundizar de dónde viene ese miedo, te das cuenta que ni siquiera eres capaz de encontrar la semilla porque es tan irreal, tan ficticio ese miedo, que en realidad no hay un sustento, no hay una base, no hay una semilla por la cual tú debas sentirlo. Simplemente es una ilusión de los cinco sentidos, de toda la forma en la que viviste de niño, de tus experiencias pasadas, de todo tu entorno, de una serie de factores que realmente crean como un espejismo, como una ilusión de la cual tenemos que ser libres, por supuesto. Vos siempre hablás también de esta cuestión de ir y contrastarlo con la vida, ¿no? De accionar. Y hay mucha Sí. gente a la que le cuesta pasar a la acción. ¿Cómo se Ujú, puede uno volver de esa manera, digamos? ¿Cómo puede uno ir más hacia la vida y no volverse tan racional? ujú. Sí, hay muchas cosas que se quedan en hermosos planes cada inicio de año porque la gente arma estos tableros de visión, escribe todo lo que desea y cuando llega el miedo paralizante no son capaces de hacer nada. Y la respuesta es tan sencilla como se aprende a hacer haciendo. Mm, Momento en que tú das ese primer paso, ese primer salto de voy a hacerlo aún con miedo, con y a pesar de todas las limitaciones que aparentemente existen, es en ese momento donde empiezan a romperse todas las cáscaras y bloqueos internos que tenemos como seres humanos para manifestar nuestros sueños. No hay manera de aprender a hacer sin hacer. La única manera ujú. de hacerlo es con ese primer paso, actuando. ¿Es verdad que cuando contamos nuestros proyectos antes de que hayan sucedido les quitamos fuerza? Completamente. Una de las principales recomendaciones que yo le doy a las personas que quieren empezar a manifestar sus sueños es no cuenten sus sueños, no cuenten hacia dónde van, con quién van, cómo van, a menos que sea estrictamente necesario. Por supuesto que a tu equipo de trabajo le tienes que contar, por supuesto que si tienes una pareja le puedes hacer parte, pero eviten contarle a personas que no están estrictamente vinculadas al proceso de manifestación de eso que quieren, porque de acuerdo a la Cábala, cuando uno cuenta, existen ángeles saboteadores, dice la Cábala, que lo que hacen es eso, cumplen su trabajo de sabotear las ideas, los proyectos y los sueños. Así que mientras más callado lo tengas, mientras más oculto esté el mayor tiempo posible, más poder y más fuerza va a tener esa idea para concretizarse. Mm. Bueno, una típica situación de la que hablamos el último tiempo son las fiestas, ¿no? Que uno se junta con la familia. Ya pasaron las fiestas, pero uno cada tanto tiene una juntada familiar y está la típica pregunta, ¿y vos en qué andás? ¿Y qué contestás cuando alguien te pregunta ¿y vos en qué andás? Porque claramente Ay, uno no tiene ganas de me andar. encantaría responder, ¿qué te importa? ¿Lo Porque en hiciste realidad alguna a mí vez? me importa. No lo hice en no lo hice en mi época de estudiante de cábala, hace más de 20 años no lo hago, pero Mm, continúo pensándolo, porque la gente que realmente quiere involucrarse en tu proceso de ayudarte tiene un mecanismo de acercamiento con menos juicio y con más amor. Pero decirle a una persona, mm, ¿y vos en qué andas? O tú en qué andas, como ya se siente como cierta energía de no entiendo qué haces y me parece un poco absurdo lo que haces, entonces quiero que me expliques lo que haces. Todo depende mm, del nivel de acercamiento y de las palabras que utilice la persona para preguntarnos, podría decirnos, por ejemplo, ¿cuál es tu proyecto para este año? ¿Cómo vas en el logro de tus proyectos del 2024? ¿Cómo te fue? ¿Hay algo en que pueda ayudar? ¿Hay algo en lo que pueda aportar? Pero si viene directamente del juicio, eventualmente uno tiene el derecho de responder nada nuevo. Ah, muy buena la de nada nuevo. Sí, es Sí. cierto, porque creo que se fue perdiendo
esto de generar el ambiente propicio, ¿no? Como que no sé, el otro día una compañera del secundario me preguntaba a través de una conversación de mensaje directo de Instagram, ¿y en qué andás? ¿Y cuáles son los proyectos? Y es como, bueno, no sé, o sea, no se generó el ambiente propicio para que yo te abra mi corazón y te cuente mis proyectos para este año, sin juicio, obviamente, hacia esta compañera del secundario, que sé que su intención fue buena, pero siento que se perdió mucho esto de la construcción del clima, porque hay que generar un clima para hablar de sueños, me parece. Completamente, completamente. Y además, una persona, mientras más va creciendo espiritualmente, más va consiguiendo sus sueños, manifestando sus sueños, no sé si te pasa a ti, pero uno se va volviendo un ser más privado, más hermético, más Mm, recogido su energía, o sea, más hacia adentro, precisamente porque valora el esfuerzo que le costó llegar hasta ahí, precisamente porque valora a quienes le acompañaron. Y si bien compartir es parte de la vida y es algo que se nos enseña mucho en la Cábala, sí hay que escoger muy bien con quién compartes tus cosas, tus éxitos, tus logros, tus sueños, etcétera. En el éxito, en el éxito, la mayoría de personas tienen una mirada de envidia, de competencia, de celos, porque esa es nuestra cultura fuera de la espiritualidad. Esa es la forma en la que nos educan para competir en lugar de cooperar. Entonces, cuando estás en un éxito, si no hay una inteligencia espiritual que conduce la energía de quienes te rodean, lo que se va a despertar es envidia y celos. Y cuando estás en el fracaso, muchos se alegrarán de eso y otros quizás despierten la compasión. Siempre vende más la imagen de pobrecito yo que nada me sale bien, la imagen del triunfador y el exitoso quien logra construir y manifestar y materializar los sueños. Entonces, siempre perfil bajo es la recomendación. Siempre escoge muy bien con quién realmente te abres. Obviamente ahora en redes sociales todo está expuesto, pero sí hay una gran parte que es nuestro tesoro personal que debe mantenerse oculto. ujú. Siento que el pobrecito yo nos conecta con, hay otro que le pasa lo mismo que a mí, con esta cuestión de la empatía, ¿no? De todos somos seres humanos y estamos más o menos en la misma, y el éxito nos puede conectar también con una posibilidad, depende cómo uno se lo quiera contar, porque también cuando vos ves que al otro se le da, también te Ujú. está habilitando que a vos se te dé. Pero eso es una conducción espiritual. O sea, la Claro. conducción espiritual de ver el éxito del otro como algo que me inspira, como algo que me motiva, como algo que hace de espejo de que yo también puedo conseguirlo, que es una enseñanza cabalista. Si tú ves algo en tu entorno es porque tú lo puedes conseguir también. Pero eso requiere inteligencia espiritual y no todo el mundo está trabajando en desarrollar esa inteligencia espiritual para conducir su vida. Entonces, lo más natural, lo más humano, lo más espontáneo es por qué ella sí o por qué él sí y yo no. Y es ahí Mm, donde empieza como a debilitarse la energía de nuestros proyectos y de lo que estamos concretizando. Así que es muy importante que las personas que nos rodean, si no tienen una conducción espiritual, por lo menos tengan mucho cariño y mucho amor hacia nosotros. ujú. Bien, entonces decimos que manifestar es algo que se puede hacer una sola vez en el año o es algo que se hace a diario. Lo estamos manifestando todo el tiempo, en cada instante, con cada respiro estamos manifestando. Lo que pasa es que no tenemos conciencia de qué es lo que estamos manifestando y pensamos que ese caos, dolor y sufrimiento es algo aleatorio, algo random que ocurrió en mi vida. Y en realidad lo que explica la Cábala es que dentro de la ley de causa y efecto, consciente o inconscientemente, pusiste una semilla que creó un resultado, que manifestó un resultado. Entonces, manifestar, estamos manifestando todo el tiempo, con cada respiro. Lo importante es inyectar conciencia de qué es lo que quiero manifestar. Y hay algunas cosas que van ayudándonos, como por ejemplo el estudio de la Cábala, pero sobre todo este estado de presencia, ¿no? De cuál es mi intención dentro de esto, por qué estoy diciendo esto, para qué estoy diciendo esto, por qué quiero esto, para qué quiero esto. Eso ayuda mucho a purificar nuestro nivel de conciencia y de intención para materializar Ujú. aquello que sí queremos. Se me viene la palabra compromiso, ¿no? Porque cuando uno entiende el para qué, es como que se afianza el deseo. Decís, bueno, no sé, ¿para qué estoy viajando por el mundo y a veces incomodándome? Bueno, no sé, para generar un vínculo conmigo misma y ganar confianza y conocer mis gustos, ponele, ¿no? Entonces ahí decís, bueno, cada vez que se me presenta una incomodidad, sé para qué lo estoy haciendo. Puedo decir, ¿para qué estoy hace 15 años con esta pareja? Bueno, porque la verdad que me inspira a ser mejor, tenemos charlas súper motivadoras, motivacionales. No sé, está buenísimo preguntarse el para qué, que es algo que viene más, no sé si es un prejuicio, pero creo que viene más del coaching, o el coaching lo adoptó, no sé bien quién se lo sacó a quién,
pero que está bueno que es una simple pregunta, ¿no? Que nos podemos hacer siempre. Sí, la verdad es que lo que explica la Cábala es que las preguntas son la base de esa conciencia, son la base del desarrollo de la conciencia. Una persona que va por la vida sin cuestionarse a sí mismo el por qué hace las cosas o el para qué hace las cosas, difícilmente puede materializar o manifestar cosas dulces, bonitas, de bienestar para él, para su familia, para su entorno en general. Entonces, las preguntas son la clave de una vida satisfactoria. Ahora lo adoptó el coaching y también ciertos tipos o escuelas de psicología, pero esto lo hacen Mm, los desde hace miles de años, esto de, ok, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Con la finalidad de purificar el deseo. El mm, día parte de los jueves hablamos mucho de esa purificación del deseo y lo vamos a hablar en la segunda clase también, acerca de cómo limpiar ese deseo nuestro, porque muchas veces un deseo egoísta, ¿sí? Lo que produce es la manifestación de, en el mediano y largo plazo, dolor, porque ninguna semilla egoísta puede fructificar en algo hermoso, en algo dulce. Necesitamos purificar nuestro deseo antes de ponernos a hacer journaling, antes de ponernos a hacer un vision board o a meditar o a conectar con autohipnosis o cualquier otra herramienta que esté revelada. Primero, la clarificación, que el punto de partida sea transparente, sea limpio, sea honesto. ¿Qué quiero con esto? ¿Quiero satisfacer a quienes me rodean? ¿Quiero satisfacer a mis padres? ¿Quiero satisfacer a mi pareja? ¿O en realidad es algo que deseo para mi vida? mm. Y vos cuando hablas de egoísmo, me parece que es una palabra que también se fue contaminando con los años. Entonces, hace poco también una mujer me contaba que estaba en Nueva Zelanda y se le incendió la casa. Ella tiene dos hijos, estaba con su pareja, están todos sanos y salvos, pero estaban viendo dónde mudarse, ¿viste? Entonces ella decía que le preguntaba a los hijos cómo se sentían en esas nuevas viviendas que iban observando, para que no sea algo egoísta, justamente, para que no sea, bueno, yo los llevo y los traigo de acá para allá hasta que tengamos una casa propia, porque la casa que tenían era propia pero se incendió. Entonces yo quería preguntarte cómo sacar, digamos, cómo sacar la conclusión de qué es egoísmo y qué no, porque uno también podría decir, bueno, son nenes chiquitos, o sea, bueno, valga la redundancia, o sea, son niños, ¿qué importa lo que quieren los niños? Si los niños no saben qué quieren, ¿viste? Están esos prejuicios de los padres tienen que hacer de padres y los niños tienen que ir a donde los padres quieren. Es gracioso, pero para mí y para la Cábala, quizás los seres más sabios, los que más claro tienen lo que quieren y hacia dónde van, son los niños. Nosotros, cuando vamos creciendo, se nos va llenando de tabúes, de pensamientos limitantes, irracionales, de creencias limitantes que se van expandiendo a través de acciones y palabras que decimos y que hacemos a lo largo de la vida, y perdemos de esa conexión con la sabiduría interior que tienen los niños. En lo personal, yo recomiendo a mis estudiantes y a quienes me escuchan que siempre le pregunten a sus hijos no solamente sobre si están de acuerdo en mudarse de casa o en ir a un lugar o a otro, porque la decisión final siempre la va a tener el adulto, sino más bien del lugar de escuchar una sabiduría pura, algo que viene con inocencia, que es algo tan escaso en el mundo adulto, tan Mm, escaso en el mundo de los negocios, de la vida en general, ese venir desde la pureza. Entonces los niños son un canal de absoluta inocencia y pureza que debe ser tomado en cuenta como un consejo. bien, entonces no está mal ir hacia los niños, digamos, no es desde un Para lugar nada. de darles demasiado poder. Yo siempre les he preguntado a mis hijos qué es lo que quieren, qué opinan en absolutamente, no todo, pero casi todo. Porque viste Ujú. que si lo enfrentamos con las constelaciones familiares, por ejemplo, podríamos decir, bueno, pero ahí hay un adulto que no se hace cargo, si está todo el Ujú. tiempo preguntándole al niño. Es que no vienes del lugar, no parte del lugar de entregarle la responsabilidad al otro a hacer preguntas. Primero te preguntas a ti mismo, preguntas a otros y el hecho de preguntar a otros es para mí una gran señal de humildad, porque quien se cree dueño de la verdad no tiene la necesidad de preguntarse a sí mismo, de cuestionarse a sí mismo y peor de cuestionar su decisión frente a otros, de pedir opinión a otros. Entonces yo sí creo mucho en las preguntas. Creo mucho en que las preguntas salvan vidas como tal, en que las preguntas salvan parejas como tal, salvan relaciones, salvan negocios y son sobre todo un gran acto de humildad de decir, ok, no lo sé todo, puedo estar equivocado y Mm, quiero nutrirme e informarme de a través de las personas, de la sabiduría que existe en el universo, porque son las personas los canales de información del universo.
Tri, ¿y dónde entra el arrepentimiento? Cuando vos decís, uy, manifesté esto con todo mi corazón, consciente o inconscientemente, y de pronto llego al escenario y digo, ay, me re arrepiento de no haberme quedado con esta pareja, me re arrepiento de no haberme quedado, no sé, en ese hogar, me re arrepiento de no haberme quedado en ese trabajo. Vos decís, mirá cómo están mis compañeros en este trabajo actual que yo me decidí ir, la están pasando bomba, me arrepiento de haberme ido. ¿Qué se hace Bueno, con el arrepentimiento? a mí eso me pasa todos los días, porque como buena Aries me lanzo y después digo, ¿para qué me metí en esto? ¿Qué estoy haciendo Mm, aquí? ¿No? Entonces eso es como muy natural dependiendo de nuestra carta natal y nuestra energía interior. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que pienso siempre es, si esto es lo que yo manifesté a través de mi decisión, de mis deseos, de mis sueños, de mi imprudencia, de mi impaciencia, de cualquier cosa, ¿ok? Es lo que tengo que vivir para transformarlo y hacerlo algo bueno para mí. No existe en el universo un cabo suelto, Caro, donde uno diga, ah, no, esta decisión se dio 100% por mi autonomía y lo que estoy viviendo es 100% necesario, pero al mismo tiempo tengo que arrepentirme o una situación así. mm, Ocurre bajo un plan perfecto operado por una inteligencia superior que es el creador. Y si el creador quisiese que Carolina o Patricia no atravesase esa situación, en un así podría quitarlo de... Entonces, lo que yo me digo siempre es, ok, no sé cómo me metí en esto, pero sé que puedo salir de esto. Y volver a esto, Sé que puedo salir de esto y si hace falta volver a eso, y ojalá se dé, porque es que no siempre se quedan las puertas abiertas. Eventualmente, cuando uno sale a través de una ventana, esa puerta se cerró. Pero ese cerrarse de la puerta también es necesario para mí. No tenemos que ver, no tenemos que ver los cierres de nuestra vida, el que se cierra una puerta, se cierra una relación, se cierra, se termina un negocio, como una energía de fin, sino como un inicio. Si nosotros tenemos conciencia de que la famosa frase, cada vez que se cierra una puerta se abre una ventana, si realmente nos plantamos con conciencia, con inteligencia espiritual, en que se abrió la ventana, es un nuevo inicio. Entonces, esa mm, es la potencia de lo que es la vida, de lo que pasa en la vida realmente, que los cierres, los finales, las cosas que se terminan, en realidad no son ningún fin, son el inicio de una nueva etapa. Y esto es una frase súper trillada, pero cuando te paras en ese lugar, con todo tu ser, con tu mente, con tu emoción, con tu palabra y con tu acción, puedes ver el poder de los inicios. alguien que nos está escuchando del otro lado, que no está tan conectado con su espiritualidad, podría decir, ¿y cómo me lo creo esto? Porque es verdad, suena bien cuando ves que tu expareja está súper feliz con una familia, con hijos, o cuando ves que en el trabajo les dieron un aumento de sueldo del cual vos te fuiste. Hay un montón de frases que vos te podés decir para sentirte mejor y muchos creen que uno se lo dice para sentirse mejor, pero hemos comprobado que realmente hay un poder mayor. ¿Qué le dirías a alguien que todavía no lo experimentó y que dice, bueno, suena más livianito vivirlo así, pero no lo creo? No hay una fórmula mágica para aprender a vivir así. Solamente la experiencia, el que compruebes cada uno de los conceptos que se proponen en este podcast, en la clase de los jueves, en los videos de YouTube, que ahora les quiero informar que van a ver videos de YouTube cada semana, así que quienes lo han estado pidiendo, lo lograron. Ver videos de YouTube, Lo clases, manifestaron lo suficiente. lo manifestaron, van a tenerlas, pero la única manera realmente de vivir estos conceptos que se proponen es a través de la experiencia, porque acuérdate que Kabbalah no es un cuerpo de dogmas, no es un cuerpo de rituales, de cosas que hay que creer, sino que es más bien un laboratorio del alma. Hay que someter al laboratorio a comprobación física cómo Ujú. funcionan estos conceptos para a partir de ahí empezar a vivirlos. Nunca se trata de creerlos, se trata de probarlos, comprobarlos, repetir la comprobación, asegurarte de que estás en lo real y Mm. entonces decir, wow, en verdad la cábala funciona. Mm. Justo ayer escuchaba un podcast sobre eso, de una persona que tuvo una enfermedad muy fuerte y ya había vivido la espiritualidad desde el plano racional, pero cuando le agarró esta enfermedad y se estaba desangrando en el inodoro, literal, perdón, sea el momento en el que estés escuchando este podcast, ahí tuvo que poner en práctica todos los conceptos de la espiritualidad y los corporalizó. Entonces, como ese quiebre, ¿no? En el mundo espiritual entre entenderlo desde la mente y pasarlo por el cuerpo, que creo que hay muchos de nosotros que estuvimos un buen tiempo como en lo racional y cuando lo empezás a realmente vivir desde el cuerpo, ahí ya no hay dudas, porque vos lo corporalizaste.
Por supuesto, lo que dice la Cábala es que no debemos esperar estos momentos de quiebre para bajar lo espiritual, que es lo conceptual, lo que aprendemos en clases, digamos así, al cuerpo, hacerlo sangre, huesos y vida, ¿no? Y células de nuestro Mm. cuerpo, sino que a través de afrontar pequeñas dosis de incomodidad diarias es como nosotros podemos ir viviendo y comprobando que esos conceptos tan bonitos que nos seducen la mente, que son tan increíbles y nos vuelan la cabeza, son reales. No esperemos a que Ajá. la dé un empujón en salud, en dinero, en relaciones, en nada, sino que afrontemos pequeñas incomodidades todos los días, sabiendo que es necesario para que apliquemos en esa pequeña incomodidad el concepto que aprendimos. Y gradualmente, con esas pequeñas incomodidades, vamos sumando esta afirmación en que la Kabbalah funciona. Hay como muchas jugarretas, ¿no? De la mente cuando hablamos de temas espirituales, que es como, bueno, si me das el novio que quiero, si me das el trabajo que quiero, si me das la relación con mis padres que quiero, pues creo en la espiritualidad. Pero si estoy desangrándome o estoy, no sé, como me ha pasado a mí en su momento en el aeropuerto, perdiendo dos aviones, teniendo que resolver con un retiro al otro día, entonces ahí es como, no sé si creo tanto, ¿viste? Como que hay una tendencia a poner en jaque a la espiritualidad cuando todo, digamos, está incómodo y querés que salga bien, y después eso, ¿no? Replantearse, qué es que salga bien, qué es que salga mal. No tenemos ni idea, la verdad. No tenemos ni idea. Si la propuesta de tu vida es, si me das el novio, si me das la pareja, si me das el dinero, si me das el trabajo que yo quiero, entonces voy a estudiar Kabbalah para toda la vida, o voy a creer en que estas cosas funcionan, créeme que no te las van a dar, porque es al contrario de lo que la gente cree. No es ver para creer, es creer para ver, porque es una emanación, literalmente, una fuerza que emana desde tu interior, el que te coloca en determinadas circunstancias que van a poner a prueba tu conexión con la sabiduría. Y si tú entras haciendo este intercambio energético de quiero esto y entonces de ahí voy a responder de una manera espiritual, el universo te va a decir, esa respuesta espiritual es muy endeble, es muy delicada, no te lo voy a dar, tienes que fortalecer tu conexión espiritual primero para poder sostener la fuerza del amor, la fuerza de la prosperidad, la fuerza de la manifestación en sí mismo. No es de la otra manera. Esto que No sé vos si pude traes de explicarme. creer, ¿cómo? No sé si pude explicarme. Sí, 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 esto que vos traes justamente, ¿no? Para traerlo en un ejemplo concreto de la vida cotidiana. Vos decís creer para ver. Entonces alguien del interior de Argentina, por ejemplo, o de una provincia, del lugar que sea, que tiene menos recursos tal vez que alguien de una ciudad, puede decir, bueno, yo quiero ser empresario, soy muy ambicioso, me voy a mudar. Esto es un ejemplo concreto que lo hablé hace poco con Michelle, que trabaja en el equipo, y él me contaba, ¿no? Que hay mucha gente del interior, por ejemplo, de Santiago del Estero, que tiene mucha ambición, entonces dice, bueno, me voy a ir a vivir a Puerto Madero, a uno de los barrios más costosos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa cuando uno da saltos demasiado jugados para contarse un personaje que todavía no habita, pero para poder hacerlo posible? ¿Cómo definir cuándo te la estás jugando demasiado y cuándo realmente vale la pena? Porque yo pienso, si vos tenés 50 pesos en... Perdón, lo estoy diciendo riéndome, pero porque realmente me intriga mucho tu respuesta, Patri, desde la sabiduría de la cábala. Si vos tenés 50 pesos en tu cuenta de banco y decís, bueno, pero yo tengo que jugar este personaje, me la tengo que creer, y te vas al shopping, te compras toda ropa costosa para representar a mujeres empoderadas, y de pronto decís, che, pasó un mes y no veo mi cuenta que se modifica, no veo modificaciones en mi cuenta. ¿Cómo definir cuánto es jugado, cuánto es necesario corporalizar? Me parece que por eso es que se ha ganado tan mala fama la espiritualidad en estos Mm. tiempos, ¿sí? Porque hay mucha de esta gente que se cuenta estas historias de grandeza y se desconecta de su realidad material. Para la Cábala, una persona espiritual es una persona que entiende que tiene un número en la cuenta que no le permite tener grandes lujos, que no le permite aún acceder a determinados lugares para vivir, a determinadas marcas de autos, a determinados viajes y hoteles, tiene esa claridad mental, pero además tiene la claridad mental de que si lo desea, trabaja, persevera, se mantiene sin abandonar, sin negociar sus valores, sin perder su esencia, lo va a conseguir, porque eso es el fruto, no es la causa. La gente cree que abordar un estilo de vida que no es el de ellos, es la causa de su riqueza, de su prosperidad, ahí está todo al revés.
es completamente Mm, lo contrario. Una de las cosas que nos dice la Cábala es que nosotros como personas espirituales podemos elevar nuestra frecuencia vibratoria cerebral, mental, emocional, verbal y de acción muchísimo, ¿ok? Pero que eso no nos saca de las leyes de Malhut, que Malhut es del plano terrenal. Eso no nos inhibe de que hay que pasar por el proceso, de que hay un tiempo entre semilla y fruto, de que hay un ujú, tiempo donde yo tengo que perseverar, donde yo tengo que trabajar, ganarme las cosas, juntarme con la gente correcta, administrar inteligentemente la fuerza del dinero que se me está otorgando para lograr eso. Si es que yo viviera de una manera en la cual, como la que tú acabas de explicar, me voy a comprar ropa cara para manifestar prosperidad o me voy a vivir en tal lugar para manifestar prosperidad, claramente estoy desconociendo que hay un proceso y me estoy queriendo saltar el proceso con las consecuencias. Es como que me estoy queriendo poner para la foto cuando todavía no corporalicé en serio el personaje. Es como, bueno, sacame una foto y parezco, pero no lo habité. El ejemplo que siempre pongo, tú puedes subir al Everest caminando, o sea, Mm, preparándote durante un año o en helicóptero y la foto es la misma. El tema es quién se ganó estar ahí. mm, Quien se ganó estar ahí es quien puede otorgarse a sí mismo y ser reconocido por los demás como una autoridad en un área que le permite fructificar económicamente. Pero quien subió ahí para la selfie en helicóptero no va ujú, a poder fructificar sostenidamente en el tiempo porque no es real. Entonces, no es real decir, hoy estoy aquí y mañana voy a estar en la Quinta Avenida en Nueva York porque mi deseo es ser corredor de bolsa y no es así. Es exactamente igual que cualquier ejemplo de lo físico. Tú no puedes convertirte en un maratonista y ganar medallas olímpicas de la noche a la mañana. Tienes que tener ujú, ciertas características, ciertas virtudes mentales, emocionales, físicas para lograrlo. No es así no es una varita mágica. Las personas que piensan que la manifestación opera con varitas mágicas son personas que desafortunadamente tienen un grado importante de inmadurez espiritual, de inmadurez emocional, de inmadurez de todo tipo, porque piensan que las cosas se consiguen como en los cuentos de hadas. Entonces, los pies bien puestos sobre la tierra y la cabeza en el cosmos todo el tiempo. Y cuando uno ujú, logra hacer este ejercicio de no perder el cable a tierra, de mantener tus ejes en el lugar real, y tu cabeza trabajando para lograr esos sueños, entonces la manifestación llega. ¿Cuándo llega? En el tiempo y en el momento en el que tú estés preparado para recibirle, porque pensemos siempre que la manifestación es una cantidad de energía tan grande que no solamente tengo que lograrlo, sino que tengo que poder sostenerlo, porque nadie quiere picos, nadie quiere estar hoy en una cima de amor y mañana en la soledad absoluta, hoy en una cima de dinero y mañana en la pobreza. No. Entonces lo que queremos es ascender gradualmente y sostenerlo. que lo que estás diciendo no implica que hay que sacrificarse y sufrir, ¿no? Porque yo pienso que alguien que está como con este concepto de, bueno, pero ya terminó la Segunda Guerra Mundial, ya terminó la cultura del sacrificio y del esfuerzo. Lo que quiero lo tengo que poder conseguir de forma liviana y prontito. Entonces, Mm. como que siento que se generan esos dos polos, ¿no? Entre el esfuerzo, el sacrificio, el sufrimiento y entre entender que yo tengo que corporalizar un personaje que es muy nuevo para mí y que me va a llevar tiempo, pero desde la curiosidad, desde el entusiasmo, desde el nutrirme, no desde esa inmediatez. Y desde la responsabilidad, Claro. sobre todo desde la responsabilidad, porque si una persona se dice adulto, está bien, no, no se refiere a un número, se refiere a su capacidad de tomar decisiones acertadas. Punto. No importa Mm, si tiene 20, 30, 40, 50, 80. Es su ujú, capacidad de tomar decisiones acertadas. ¿Qué son decisiones acertadas? Decisiones que le produzcan bienestar. Punto. Sencillo. Entonces, la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo, la cultura del foco en las cosas y de realmente empeñarse en sacarlas adelante, se ha visto muy desprestigiada en el último tiempo por esta espiritualidad light. Pero cuando uno profundiza en la cábala, se da cuenta de que ninguno de los arquetipos que nosotros estudiamos como seres humanos que lograron crear un legado de miles de años, que lograron trascender en sus enseñanzas hasta nuestros tiempos, empezando hace 4.000, 5.000, 6.000 años, ninguno la tuvo fácil.
Y esto no es un llamado a sufrir, a padecer, a sacrificarte, no, es un llamado a poner en proporción el valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, el valor de pulirse, de mejorarse y de cambiar, que es para mí, a mi entender, el mayor de los esfuerzos que hay que hacer previo a la manifestación. Mm, contar con el instrumento adecuado. Revisarte y decir cuáles son los factores internos. ¿Cuáles son los factores internos que están haciendo que yo no pueda vivir esa vida que tanto deseo? ¿Qué es lo que tengo que pulir? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? Y ese realmente es el mayor esfuerzo, porque una vez que tú entras a pulirte, ¿sí? A sacar las capas que cubren el diamante, ¿sí? Esa es la parte más dura realmente. Y esa es la parte que la gente trata de evitar con esta manifestación light que vemos ahora en redes. Nadie quiere hacer el trabajo interno, que es realmente hacerte responsable de tu sombra y Ujú. buscar cómo gerenciarla, cómo hacerla un aliado en lugar de un enemigo. Ese es el principal esfuerzo que hay que hacer y el principal trabajo, porque cuando haces ese esfuerzo interno, cuando llegas realmente a responsabilizarte por convertirte o revelar el diamante que eres, todo lo demás se va mostrando ordenadamente y fácilmente en el exterior, porque la luz empieza de dentro hacia afuera. La gente piensa que todo está afuera y que el esfuerzo es afuera. El esfuerzo es afuera cuando hay algo adentro que no está alineado conmigo. Entonces de ahí tengo Mm, que hacer esfuerzo afuera. Hay algo que está desalineado con mi interior, con lo que yo realmente sé que es para mí, con las bendiciones que llevan mi nombre, con mi compromiso y mi autorresponsabilidad de autorregularme, de mejorarme, de cambiar, de pedir ayuda en caso de ser necesario. Y entonces todo lo externo empieza a organizarse y a ordenarse y a fluir. Si hay algo bloqueado, si hay algo que no está fluyendo, la mirada no es hacia afuera, la mirada es hacia ujú, adentro. Ujú, total. ¿Y hay alguna fecha que es más ideal que otra para manifestar? Por ejemplo, se viene Pesa. ¿Es una ujú. buena fecha para manifestar? Sí, completamente. Tenemos la asistencia, que es lo que yo siempre digo, de este creador amoroso que nos está proporcionando todo el tiempo regalos, todo el tiempo energía adicional para hacer ese trabajo de introspección con el propósito desde dentro iluminar lo externo. ¿Ok? Y uno de esos portales cósmicos más importantes es Pesaj, que es un momento en el cual realmente podemos ver qué cáscaras, qué bloqueos, qué es lo que nos está esclavizando, qué es lo que nos está limitando. Lo podemos ver con claridad y podemos tomar responsabilidad para trabajar en eso de manera consciente. E incluso hay cosas que no podremos ver durante el portal cósmico, pero que se irán mostrando gradualmente a lo largo de todo un año, en el momento en que tú estés preparado para afrontarlas. Así que no es algo menor, pese a que es un portal extraordinario, un regalo único para liberarte de aquellas cosas que te pesan, de aquellas cosas que te duelen, de aquellas cosas que te impiden ser feliz. Que estamos hablando de la Pascua judía, sería, para que se La gente entiendan, crío. La gente la conoce como la Pascua judía, pero la verdad es que esta celebración existía antes de la religión judía, antes de que la religión judía exista como, antes de que la religión judía exista como este cuerpo dogmático, religioso, estructurado. La energía de Pesaj ya estaba, porque la energía de Pesaj, ¿qué es? Es la energía de la luna llena del mes de Aries. Y el mes de Aries es el mes de los inicios. Es el mes que tiene la potencia para crear una calidad de año que va a depender de la fuerza y de la energía de ese momento. O sea, hay momentos más propicios para crear, hay momentos más propicios para manifestar, para construir la vida que queremos. Y la luna llena del mes de Aries es una de esas. Entonces, no es, es más que la Pascua judía. Para los judíos es la Pascua judía. Para quienes no somos judíos, es el portal energético per se para poder acercarnos a la libertad de ser felices. Mm, y tengo entendido que va a haber un retiro de Pesaj en Buenos Aires y quería preguntarte si es, digamos, mejor para uno a la hora de manifestar hacerlo en grupo, hacerlo de forma solitaria, tiene más peso estar con otros manifestando en simultáneo. Todo lo importante se hace en grupo en la vida. Todo lo importante se hace en grupo. O sea, si tú piensas, un ser humano nace y hay un grupo alrededor. Cuando un ser Mm, humano se casa, hay un grupo alrededor. Cuando un ser humano tiene éxito, hay un grupo alrededor. Cuando tiene un fracaso, hay un grupo alrededor.
En todos los momentos claves de nuestra vida estamos rodeados por personas. ¿Por qué? Porque necesitamos de esa fuerza que produce la unión de varias almas, de varios procesos, para atraer con más fuerza, con más capacidad, la energía que está disponible en el portal cósmico. Entonces, no cabe ninguna duda de que todos los hitos y los hechos importantes en la vida de un ser humano requieren de un grupo que esté alineado a estos conceptos, de un grupo que esté alineado a estas ideas para el beneficio de todos, para propiciar la absorción, si cabe la palabra, de la mayor cantidad Ujú. de esa energía. Algo que pasa mucho cuando uno está incursionando en el mundo de la espiritualidad es, ay, yo quiero tener un grupo que me represente, un espacio en el que me sienta a gusto, con quien pueda hablar de estos temas, pero no lo tengo. Entonces hay muchas personas que tienen la intención de conectar con la espiritualidad, pero después se echan para atrás porque no se sienten integrados. En este caso, por ejemplo, con el retiro de Buenos Aires de Pesaj, puede ir cualquiera, todos tienen un lugar ahí para también poder incursionar en este camino de la espiritualidad, por ejemplo. Por supuesto, esto de los grupos de espirituales, uno tiene que ser muy selectivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque de la misma manera en que propician la cercanía, propician la conexión espiritual, propician el bienestar común, también hay otros grupos que propician la manipulación y el control. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy selectivo acerca de con quién nos juntamos para estos eventos. ¿Qué es lo que Ujú. nosotros tratamos en la Escuela de Ingeniería del Alma? Tratamos sobre todo de que los seres humanos sean libres, que no dependan ni de Patricia, ni de Sandra, ni de ninguno de nosotros para tener esa conexión espiritual. Nosotros, tanto Sandra como yo y tú que vas a estar también ahí y algunas otras personas, nuestro único rol es facilitar la conexión. Estamos al servicio de las personas para ayudarles que la experiencia sea extraordinaria, sea lo más profunda, lo más dulce, lo más amorosa posible. Ese es todo nuestro interés. Es re interesante esto que traes porque yo sí he estado varios años metida en un espacio ligado a la espiritualidad, que estoy súper agradecida porque me abrieron la puerta, ¿no? A esta conexión espiritual, pero que sí había ciertos requisitos. Era como, bueno, yo en ese momento estaba con una pareja que, por ejemplo, fumaba marihuana y era como, mejor, ¿por qué no te vinculas con alguien que no tenga un vicio? Cuando en realidad yo me ponía a pensar el otro día, ¿no? Qué desperdicio, porque es una gran oportunidad para tal vez adentrarte aún más en la espiritualidad y preguntarte, che, Caro, si estás saliendo con alguien que tiene un vicio, ¿vos qué vicios tenés? Como ir más a la responsabilidad personal y no tanto a esto de que hay que crear un mundo que refleje una perfección, un nirvana, digamos, cuando en realidad todos somos seres terrenales que tenemos que todo el tiempo estar puliéndonos y mejorándonos. Entonces me parece como que es re interesante esto de dónde entramos cuando entramos, porque la intención puede ser buena, que es para nuestra evolución, pero puede que nos aleje aún más de esa evolución. Completamente. Para mí, toda intención o necesidad de control de un grupo sobre tus decisiones, sobre con quién te relacionas, sobre hacia dónde vas, hacia dónde vienes, es una señal de alarma, es un red flag. Si tú estás condicionado o controlado por lo que piense el grupo en tu decisión, en tu vida en general, cuidado, es un red flag. Hay que tener un poco de distancia de ese tipo de grupos porque en realidad son un aviso. Nadie, Mm, nadie, ni siquiera el creador, tiene el afán de controlar tu vida. ¿Por qué debería un grupo humano sí. controlarlo a través de imposición de dogmas, de reglas, de creencias? No estoy Mm, diciendo esto que fumar marihuana sea algo positivo. A mi parecer no lo es, pero no se me ocurriría a mí decirle a un estudiante, y tú que eres mi estudiante, conoces cómo yo trabajo con ustedes, está mal, aléjate. No, me preguntaría es precisamente lo que tú te acabas de preguntar. O sea, ¿qué es lo que te hace a ti querer estar con una persona que tiene estas características? Punto. Ujú. Inclusive pensaba que esto no quiere decir que uno no se tenga que comprometer con el proceso, ¿no? Porque yo siento que todos los estudiantes de Cábala van todos los jueves a una clase con vos, cumplen con su conexión espiritual y a veces está como muy desdibujada, ¿no? Como que es muy finita esa línea de, bueno, no me tienen que exigir nada, porque yo tengo que ser libre, tengo que poder hacer lo que quiero y a veces, sí, obvio, sí podés hacer lo que querés, pero se requieren ciertos compromisos con lo que uno desea.
Por supuesto, como todo lo importante en la vida, el camino espiritual requiere de este autocompromiso, pero no tiene que venir de una exigencia de un tercero, no tiene que venir de la exigencia de un mentor, de un profesor, de cumplir ciertas cosas. Y algo que a mí me llama la atención mucho es que hay muchas personas que les interesa la cábala, pero como que hay esta sensación de que es demasiado rígido y demasiado exigente. Y tú que has estado mis estudiantes que han estado en las clases saben que al contrario, hay cero exigencia y cero pushing acerca de cómo hacer, qué hacer, cuándo hacer. Nosotros sí hacemos recomendaciones porque es nuestra responsabilidad como instructores y facilitadores, pero cada quien toma su decisión. Y eso, esa Ujú. toma de decisión libre, es lo que a mí me da la satisfacción de saber que mis estudiantes están aprendiendo Kabbalah de verdad, porque son libres. De hecho, hay un montón de flexibilidad. Traigo un ejemplo personal, pero yo estoy haciendo otra formación en simultáneo y en un momento no pude estar en las clases en vivo y yo recibo la grabación y la veo en otro momento de mi semana. Entonces digo, también como ustedes se fueron adaptando a las tecnologías, adaptando a los momentos históricos, porque, no sé, antes cuando comenzó la Kabbalah, no veían por Zoom una clase los cabalistas, digo, como que ustedes se fueron reinventando y eso también habla de una humildad, de una conexión con ese conocimiento. Siento que todo lo otro de lo cual estábamos hablando, como más secta, tiene muchas similitudes con lo religioso y cómo lo religioso nos fue desconectando de la espiritualidad, porque nos fuimos dando cuenta de que hay mil maneras de conectar con la espiritualidad y que la única manera no es con lo religioso. Completamente. O sea, es muy respetable las personas que tienen su camino espiritual a través de la religión. Me parece Ujú, maravilloso poder tener un cuerpo de dogmas que seguir, una cantidad de rituales que seguir. Me parece extraordinario. Pero lo que me parece más importante aún es saber que la religión, con todo lo que significa y todo el respeto que merece, no es el camino espiritual para todos. Que existimos un montón, millones de personas que venimos de una tradición religiosa X, cualquiera que fuera, pero que nuestra naturaleza es mucho más hacia lo laico, hacia lo abierto, hacia la conexión, no importa tu origen, no importa cómo entiendes la construcción del universo, cómo entiendes a esa fuerza creadora, viene desde un lugar de absoluto respeto, de humildad y de entender que hay algo más allá de ese entendimiento personal de cada uno, hay algo que está a nivel de alma, un lenguaje de alma que nos conecta a todos. Para mí eso es la espiritualidad. ujú. Hermoso. Bueno, así que si alguien quiere venir, puede al Pesaj en Buenos Aires. Todavía hay lugares disponibles, ¿no? Sí, claro, vamos a decir las fechas, 12 al 14 de abril en Buenos Aires. Estaremos obviamente publicando todo en redes sociales y en todos los canales de difusión, pero en principio el único requisito que necesitas es querer participar, no necesitas ni siquiera ser estudiante de Cábala. No necesitas ser practicante de ninguna religión o no practicante, ni ser estudiante de Cábala, ni no, ni pertenecer a la escuela o no. Lo único que necesitas es tu deseo de aprender, conectar, compartir, beneficiarte del portal cósmico de Pesach, un corazón alegre, entusiasmado por la oportunidad, un corazón generoso para recibir, porque aunque no lo crean, recibir también es un acto de generosidad, y para compartir con cariño, con entusiasmo, con alegría. Es todo lo que necesitas. Mm, hermoso. Gracias, Patri. No, gracias, Caro, a ti y bueno, gracias a todos quienes nos están escuchando. Ya saben que el canal de YouTube va a estar activo con una clase a la semana gratis. Por supuesto que vamos a seguir subiendo a Spotify, que es mi plataforma favorita. Quienes me están escuchando en Spotify pueden buscarme como Patricia Jurado en YouTube, @Patricia Jurado U en Instagram. Y espero verles pronto en mis clases. Un placer, Carito. Me encanta conversar contigo. Nos vemos pronto. Gracias, a mí también. Besitos.